Hola, bienvenidos a este estudio bíblico en el cual estudiaremos el libro de Jonás. Vamos a comenzar por la parte 1 que lleva por título Jonás huye de Jehová. El libro de Jonás se encuentra dentro de los profetas menores, pero esto no quiere decir que tenga menor importancia, sino se encuentra dentro de esta categoría por su relato de menor duración. Jonás hace aparición 3 veces en la Biblia. En Segunda de Reyes, siendo el profeta de Jeroboam II. En Jonás, en la cual nos cuenta su historia a detalle. En los Evangelios, siendo la señal para la generación adúltera. Dentro de esta primera parte, vamos a estudiar temas como la palabra de Dios en la vida del hombre, las consecuencias de huir de la presencia de Dios, la creación obedece al Creador, cómo afecta el pecado, la señal del profeta Jonás. Pero antes de comenzar, voy a realizar una oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, santificado sea su nombre. Me presento delante de su santa y divina presencia, para que me ayude y me dé la revelación de este poderoso mensaje. Que la persona que esté detrás de la pantalla pueda guardar esta palabra dentro de su corazón y así ponerla por obra. Que todo este estudio sea para la honra y gloria suya. Se lo dejamos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos lectura al primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vemos claramente cómo Dios le da la palabra a un hombre. Esto, desde el comienzo de la creación, sucedió con Adán. Dios a Adán le dio una palabra: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Dios tiene un propósito para su vida, pero nosotros tenemos que cumplir ese propósito que Dios nos ha dado. Y muchas veces, por la desobediencia, por la pereza, dejamos de lado ese propósito y hacemos lo que a nosotros nos parece. Más adelante nos dice que Jonás era hijo de Amitai. Y usted se preguntará, ¿pero por qué nos dice este dato? Esto lo dice para darle la realidad a la historia de Jonás. Porque Jonás no fue un mito, no fue una fábula, sino que Jonás existió en la vida real. Esta historia es 100% real. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En este segundo versículo
nos da a detalle la palabra que Dios le da al profeta Jonás. Una palabra en la cual Dios no le está preguntando: Jonás, ¿quieres ir a Nínive? Sino que le está dando una orden: levántate y ve a Nínive. Le especifica aquella gran ciudad y predica contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí entendemos un concepto de que hay pecados que suben delante de la presencia de Dios y hay otros pecados que no suben delante de la presencia de Dios. Pero no porque los pecados no suban delante de la presencia de Dios, no son pecados, sino que tienen la mayor igualdad, porque los dos son pecados. Pero en este caso, vemos cómo la nación, el pueblo de Nínive, estaba cometiendo un pecado que estaba llegando a la misma presencia de Dios. Un pecado con premeditación y alevosía, en la cual los ninivitas se estaban hundiendo día tras día en el pozo sin fondo del pecado. Pero Dios no iba a dejar que Nínive se siguiera corrompiendo, sino que Dios ya había diseñado, ya había preparado que un hombre tenía que predicar en aquella ciudad. Ese hombre era Jonás. Le damos lectura al versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos a un Jonás, el cual se levanta, no para obedecer a la voz de Dios, sino que se levanta para huir de su presencia. Y Jonás, al querer huir de la presencia de Dios, todo lo que comienza a hacer posteriormente hace que él comience a descender. Y podemos ver el primer descenso de los 3 que se nos menciona en el capítulo 1. Jonás descendió a Jope. Jonás descendió a la orilla del mar Mediterráneo. Nínive en ese entonces le quedaba a 800 kilómetros de distancia. Pero en cambio, Tarsis le quedaba a 3.400 kilómetros de distancia. Por un lado, Nínive, siendo la voluntad perfecta de Dios. Y por el otro lado, Tarsis, siendo la voluntad permisiva de Dios. Y aquí está plasmado claramente el libre albedrío que tiene el ser humano. Porque Dios, cuando crea a los ángeles, cuando crea al hombre, Dios no lo crea siendo un robot, sino lo crea con la capacidad de tomar decisiones. Y aquí Jonás hace uso de su libre albedrío para huir de la presencia de Jehová. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Quiero hacer énfasis en la parte que dice y pagando su pasaje. Aquí comienzan las pérdidas. Jonás perdió dinero y perdió tiempo.
Porque la voluntad perfecta de Dios no era que Jonás perdiera ese dinero ni que perdiera ese tiempo. Pero al desobedecer Jonás, él comenzó a perder. ¿Y cuántas veces nosotros, por desobedecer a la voz de Dios, comenzamos a perder cosas? Perdimos tiempo, perdimos dinero. Y Dios nos tiene un camino que es la voluntad perfecta. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. O sea, ¿quién se encontraba aquí? Eran los marineros. Pero estos marineros eran personas idólatras. Eran extranjeros, comerciantes. O sea, que Jonás, al tratar de huir de la presencia de Dios, se rodea de personas totalmente inclinadas hacia el mal. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí en este versículo vemos cómo se pasa la barrera de lo natural a lo sobrenatural. Porque estos marineros eran personas que estaban acostumbradas a viajar largas distancias. Eran personas experimentadas en las embarcaciones. Pero esto que ellos estaban viendo ya no era algo común y corriente, sino que era algo que provenía de Dios. Y aquí aparece el primer gran de los tres gran que aparece en el libro de Jonás: el gran viento. A continuación, el gran pez. Y después, la gran ciudad de Nínive. Y podemos verlo en la vida de hoy en día, como una embarcación diseñada y construida por un ser humano, como es el Titanic, terminó en el fondo del mar. El creador de esta nave dijo que ni Dios mismo podría hundir el Titanic. Pero déjeme decirle, querido oyente, que con Dios no se juega. Pero en cambio, el arca de Noé, diseñada por el mismo Dios, no se hundió con el diluvio universal, sino que salió a flote. Es por eso que cuando Dios hunde, no hay quien lo levante. Pero cuando Dios levanta, no hay quien lo hunda. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Como les mencionaba anteriormente, era algo que ya los marineros no estaban acostumbrados a ver. Los marineros estaban asustados. Y aquí comienza idolatría en su máxima expresión. Y cada uno clamaba a su Dios. Yo me imagino a cada uno de esos marineros, al jefe de la tripulación, clamando a dioses distintos, clamando a dioses muertos,
clamando a imágenes que tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan, tienen oído, pero no escuchan. Y Jonás estaba metido en este entorno. ¿Qué dice después? Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Los enseres es mercadería. Estos eran hombres comerciantes. O sea, que estos marineros estaban echando por la borda su trabajo, porque ellos no querían morir. Ellos querían llegar al otro puerto, o aunque sea quedar con vida. Era tanta su desesperación que estaban botando todo su trabajo por la borda. Pero Jonás había descendido a dormir. Y aquí podemos ver el segundo descenso. Jonás primeramente descendió a Jope y ahora está descendiendo al interior de la nave. Y se había echado a dormir. Lo que produce alejarse de la presencia de Dios es un dormir espiritual. O sea, que una persona cuando se aleja de Dios no percibe lo que está en su entorno, no percibe el mundo espiritual y vive dormida. Vive lejos del propósito de Dios. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Para esos marineros, para ese jefe de la nave, era tan extraño que este hombre, Jonás, ni se inmutara con lo que estaba pasando, sino que estaba con un sueño tan pesado que ni la tormenta lo pudo despertar. Estaba tan hundido en el sueño que tuvo que bajar este jefe de la nave y decirle: levántate. Y además de decirle: levántate, le dice: clama a tu Dios. Dios puede usar cualquier cosa de nuestro entorno para hablarnos. ¿Cómo es posible que un hombre que ni siquiera conocía al verdadero Dios le dijera: clama a tu Dios? Porque cuando tú te alejas de la presencia de Dios, Dios va a usar lo que sea para decirte: vuélvete a mí. Clama a tu Dios. Y después pone abajo: quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí los tripulantes estaban tan atónitos, tan expectantes de quién era el culpable de lo que estaba pasando, que tomaron la decisión de echar suerte. Pero aquí quiero hacer énfasis en Proverbios capítulo 16, versículo 33, que dice de la siguiente manera: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Ellos hicieron esta suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Por qué? Porque Dios permitió que la suerte cayera sobre él, para que así más adelante
él les pudiera predicar. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces se encontraban estos marineros haciéndole diversas preguntas a Jonás para así ellos poder descubrir por qué había venido esto sobre él. Y Jonás, al encontrarse en esta situación, él no tenía otra opción que responder a lo que ellos le estaban preguntando. Y Jonás le responde: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En otras palabras, Jonás le estaba presentando al único y verdadero Dios. Porque a diferencia de esos marineros, ellos tenían un Dios para cada tipo de cosa, para cada tipo de necesidad que ellos tenían. Pero Jonás le presentó a Jehová como el creador del mar y de la tierra. O sea, le estaba diciendo: donde nosotros nos encontramos en medio de este mar Mediterráneo, el que creó esto fue Jehová. La tierra a la cual ustedes quieren llegar, la creó Jehová. O sea, que a pesar de que Jonás estaba en esta situación, Dios igualmente lo utilizó para él predicarle acerca de Jehová. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Dentro de estos hombres vino un temor intenso, un temor que era del corazón. Y le dijeron: ¿pero por qué has hecho esto? Personas extranjeras diciéndole a Jonás: ¿cómo se te ocurre hacer esto? Porque ellos sabían que Jonás estaba huyendo de un propósito, de una asignación que Dios le había dado. Imagínense por un momento a Jonás en esta situación, siendo interrogado por estos marineros, y estos marineros diciéndole: ¿pero por qué tú has hecho esto? ¿Por qué estás huyendo de la presencia de Jehová? Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Estos hombres temieron en tan grande manera que ellos no querían hacerse cómplices de la muerte de Jonás. Por eso ellos le pidieron la dirección a Jonás. Como Jonás recibía palabra de Dios: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Porque el mar cada vez se estaba poniendo peor. O sea que
era momento de actuar rápido. Ya no había que esperar más tiempo. Ya no había que hacer más preguntas. Solamente había que actuar. Versículo 12. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aquí vemos cómo el pecado no afectó solamente a Jonás, sino que alcanzó a los que estaban en su entorno. Es por eso, querido oyente, déjame decirte que cuando tú pecas, tú no solamente eres el afectado, sino tu prójimo, el que está al lado tuyo. Y estos hombres trataron de poder hacer que la nave volviera a tierra, mas no pudieron, porque cada vez estaba peor la tempestad. Y aquí vemos a estos hombres que primeramente eran hombres idólatras, hombres que tenían diversos dioses, ahora clamando al único y verdadero Dios, rogando a Jehová, porque ellos no querían hacerse cómplices de lo que le podría llegar a pasar a Jonás. Porque estos marineros sabían que si ellos arrojaban a Jonás por la borda, la posibilidad de supervivencia de Jonás era totalmente nula. Pero Jonás, si pudo salir de esta situación, no fue por su capacidad física, no fue por su nivel intelectual, sino que fue porque Dios lo sostuvo en cada momento y Dios estaba al control de la situación. Y quizás tú te preguntarás: he pasado por accidentes graves, he tenido enfermedades mortales, pero aún sigo con vida. Eso es solamente porque Dios te tiene en pie, porque Dios te ha preservado la vida, porque Dios, al igual que Jonás, tiene un propósito para tu vida. Él te ha dado una asignación y tú tienes que cumplirla. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aquí tiene cumplimiento la profecía que Jonás mencionó anteriormente, en la cual dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Aquí se cumple. Y estos hombres agarraron a Jonás y lo tiraron. Y cuando Jonás terminó en el agua, el mar se aquietó de su furor. Y estos hombres, impresionados por lo que había acontecido, temieron a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Hacer votos, en otras palabras, es hacer un compromiso. Ellos hicieron un compromiso con Jehová. Ellos se comprometieron con el Dios del mar y con el Dios de la tierra. Estos hombres cambiaron el rumbo de su vida. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. Los hombres tiraron a Jonás, pero Dios ya tenía preparado de antemano a un pez. Y aquí está el tercer un gran pez que tragase a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del vientre durante 3 días y 3 noches. Y esta es la señal que Jesús le da a los fariseos, a la generación mala y adúltera. Cuando los fariseos le dijeron: danos una señal para así creerte. Pero Jesús le respondió: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Que como Jonás estuvo dentro del vientre del pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hemos terminado el estudio bíblico del capítulo 1 del libro de Jonás. En el siguiente estudio vamos a estudiar la oración de Jonás a profundidad. Que el Señor te bendiga y guarde esta palabra en su corazón. Amén.